Hola, me llamo Sansón y voy a contarte mi historia. Espero que sea de tu edificación y agrado. ¡Comenzamos! Mi historia comenzó mucho antes de que yo diera mi primer respiro en este mundo. Mis padres, Manoa y su esposa, llevaban años esperando a un hijo, aunque sin esperanzas de que algún día Dios les concediera ese milagro. Sin embargo, el destino de Israel estaba en juego, y Dios tenía misiones especiales para mí. Un día, cuando mis padres menos lo esperaban, un mensajero celestial se apareció ante mi madre y le dio una noticia que cambiaría su vida y la de nuestro pueblo. Ella tendría un hijo, y ese hijo sería yo, Sansón, un niño destinado a liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Desde el momento en que fui concebido, Dios me eligió para ser diferente. Mi vida no iba a ser como la de cualquier otro hombre, sino que vendría marcada por un voto especial. El voto nazareo. No bebería vino, no tocaría nada impuro y, lo más importante, nunca dejaría que una cuchilla tocara mi cabello. Cada hebra que crecía en mi cabeza representaba la fuerza que Dios me otorgaba para cumplir con mi propósito. En ese momento, nadie podía imaginar el poder que Dios había planeado para mí, ni las pruebas a las que mi fe y mi fuerza se pondrían a prueba. Mi infancia transcurrió en una especie de misterio. Otros niños jugaban, corrían, reían y peleaban como cualquier niño, pero yo siempre sentí dentro de mí una fuerza diferente, un impulso que me hacía sentir más fuerte, más determinado. Al llegar a la juventud, esa fuerza comenzó a manifestarse de formas que nadie podía explicar. Era como si la energía de mi cuerpo respondiera a una fuente externa, un llamado que me hacía sentir invencible. Sentía que cada músculo y cada fibra de mi ser estaban conectados con algo más grande. Los filisteos, con su ejército y sus costumbres, oprimían a nuestro pueblo, abusaban de los débiles y se burlaban de los israelitas. Mi madre me hablaba una y otra vez que había nacido con un propósito divino, que estaba llamado a ser el instrumento de Dios para enfrentar a esos enemigos. Aunque aún no entendía cómo o cuándo, supe que debía prepararme para cumplir ese llamado. Dios me había dado la fuerza para llevar a cabo una misión sagrada, y mi vida estaba destinada a proteger a Israel. Pero incluso entonces, mientras mi fuerza y mi carácter se forjaban, jamás imaginé los desafíos, las traiciones y las decisiones que pondrían a prueba mi fe y mi lealtad. Los filisteos no eran el único enemigo que enfrentarían mis fuerzas. La primera vez que sentí el verdadero poder de Dios en mí fue en un camino solitario hacia Timnat. Había oído hablar de una mujer filistea en ese lugar que había capturado mi interés. Su belleza era tal que me hizo ignorar, al menos por un momento, la enemistad entre nuestros pueblos. Pero el destino, o quizás Dios mismo, decidió ponerme una prueba en ese trayecto. Un león joven y feroz se lanzó sobre mí, rugiendo con furia, dispuesto a desgarrarme en pedazos. Fue entonces cuando esa fuerza inexplicable se apoderó de mis brazos. Sin pensarlo, tomé al león con mis manos desnudas y lo despedacé, sintiendo en cada músculo el poder que Dios había puesto en mí. Cuando el león cayó sin vida a mis pies, comprendí que no había sido una simple prueba de valentía o destreza. Dios me estaba mostrando lo que era capaz de hacer. Me estaba revelando un destello del propósito que había puesto en mí. La hazaña llenó mi corazón de un extraño orgullo y, a la vez, de incertidumbre. ¿Por qué alguien como yo, con la fuerza para vencer a un león, se sintió tan vulnerable ante una mujer de un pueblo enemigo? La pregunta me acompañó durante toda la caminata hasta Timnat, donde, finalmente, conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa. Mis padres no comprendían mi decisión. Me decían que era una locura unirme a alguien del pueblo que oprimía a Israel. Pero, ciego por mis deseos, los ignoraré. La boda fue un evento lleno de tensión y suspicacia. Rodeado de filisteos, me sentí como un lobo en un rebaño, siempre alerta. Fue entonces cuando, con un toque de humor y desafío, les propuse un enigma durante el banquete de bodas. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Me refería, claro, al león que había matado ya la miel que, días después, encontré en su cadáver, un hallazgo inesperado y, sin duda, impuro según nuestras leyes. Los filisteos aceptaron el desafío,
pero rápidamente se dieron cuenta de que no podrían resolver el enigma sin ayuda. Llenos de rabia y frustración, recurrieron a mi esposa, presionándola para que me sonsacara la respuesta. Yo no tenía idea de que mi propia esposa me traicionaría, pero ella, asustada, terminó cediendo a sus amenazas. Insistió tanto que al final le reveló la respuesta, confiando ingenuamente en ella. No pasó mucho tiempo antes de que los filisteos llegaran a mí con la respuesta correcta, burlándose y celebrando su victoria. Furioso y decepcionado, sentí como una ira profunda se apoderaba de mí. La traición de mi esposa era un golpe amargo, pero era la traición de los filisteos lo que encendió mi deseo de venganza. Salí del banquete y viajé hasta Ashkelón, donde maté a 30 de sus hombres y tomé sus ropas para pagar la deuda de aquel enigma. Sabía que había cruzado una línea, y aunque el precio era alto, la traición de mi esposa y la burla de los filisteos no quedaría sin consecuencias. Regresé a casa sintiendo que algo dentro de mí se había roto. La mujer que había amado se me escapaba de las manos, y el odio hacia los filisteos crecía como un fuego imposible de apagar. Esa boda no fue el inicio de una vida feliz, sino el primer paso en una larga cadena de enfrentamientos que no haría más que intensificar la enemistad entre nuestros pueblos. La traición de mi esposa y la burla de los filisteos habían dejado una herida en mí que no podría sanar fácilmente. Pero la verdadera venganza no había hecho más que comenzar. Mi furia me llevó a volver al lugar donde mi esposa había sido dada a otro hombre. Mi humillación se transformó en una furia incontrolable y decidió que los filisteos pagarían caro por la deshonra que me habían hecho. Fue entonces cuando ideé una forma de causarles un daño que no olvidarían pronto. Capturé 300 zorras y las até en pares por las colas. Entre cada par, amarré una antorcha encendida y al soltarlas, los animales corrieron despavoridos por los campos de trigo de los filisteos, encendiendo todo a su paso. Era una visión aterradora y a la vez satisfactoria ver cómo las llamas consumían sus cosechas, sus viñedos y sus olivos, destruyendo gran parte de su sustento y debilitando su poder. Era un golpe directo a su orgullo y su supervivencia. Los filisteos se llenaron de ira y juraron hacerme pagar por lo que había hecho. La represalia no tardó en llegar, y en un acto de brutal venganza, asesinaron a mi esposa y a su familia, pensando que así apagarían mi rabia. Pero solo lograron alimentarla. Cuando me enteré de lo que le habían hecho, la furia en mi pecho se convirtió en un fuego que ya no podía apagar. Aquella acción me impulsó a buscar venganza una vez más, y me lancé contra ellos sin misericordia. Fue entonces cuando se desencadenó una serie de enfrentamientos en los que mi fuerza, una vez más, les demostró que no tenían poder sobre mí. Cada vez que venían por mí, los enfrentaba y los derrotaba sin piedad, mostrando con cada golpe que mi fuerza no provenía de una simple habilidad física, sino del poder de Dios que me guiaba en cada paso. Un día, cuando los filisteos me buscaron con un ejército, el pueblo de Judá, temeroso de las represalias, decidió entregarme. Mis propios hermanos me ataron y me llevaron hasta las filas enemigas, esperando que así los filisteos se calmaran. Pero ellos no comprendían la magnitud de mi poder. En el instante en que me vi rodeado de mis enemigos, me llené de una energía que no podía explicar. Las cuerdas que me ataban se deshicieron como hilos quemados, y mirando a mi alrededor, vi la quijada de un asno en el suelo. Sin pensarlo, la tomé en mis manos y la levanté como si fuera la más letal de las armas. Ese día, con solo una quijada, acabé con 1000 de ellos. Sentí como cada golpe que daba era un acto de justicia, una forma de defender a mi pueblo y demostrar que la fuerza de Dios no tenía rival. Los filisteos cayeron uno tras otro y al final, el suelo estaba cubierto de sus cuerpos. Los sobrevivientes huyeron, llenos de terror, dejando en claro que no serían rivales para mí. Después de aquella batalla, me senté y, agotado, clamé a Dios, recordándole que yo solo era un hombre, que mi fuerza era nada sin Él. Le pedí agua y milagrosamente Él me la concedió, mostrando que, a pesar de mis fallas y de la sangre derramada, su favor aún estaba sobre mí. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que la paz no llegaría aún. La guerra con los filisteos solo había comenzado, y mientras seguía respirando,
Sabía que cada enfrentamiento sería una batalla personal entre ellos y yo, un destino marcado por la furia, la traición y el fuego que ardía en mi pecho. Tras años de conflictos y batallas, creí que había conocido la furia y la traición en todas sus formas. Sin embargo, el destino me tenía preparada una prueba que pondría en riesgo no solo mi fuerza, sino mi propósito. Fue entonces cuando conocí a Dalila, una mujer de los filisteos cuya belleza y encanto lograron doblar mi espíritu de una manera que ningún enemigo había conseguido. Había en ella algo que me atraía, algo que no podía ignorar. Contra todo instinto y toda advertencia, caí bajo su hechizo, convencido de que, a su lado, podría encontrar una paz que hasta entonces me había sido negada. Dalila no tardó en darse cuenta del poder que ejercía sobre mí, y astutamente supo aprovecharlo. Los líderes filisteos, al ver en ella la oportunidad de vencerme, le ofrecieron una cuantiosa suma de plata a cambio de descubrir el secreto de mi fuerza. Ella, motivada por la ambición y el dinero, aceptó la misión y comenzó a interrogarme con una dulzura y un cariño que parecían genuinos. Varias veces intenté sonsacarme el secreto y cada vez le daba una respuesta falsa, poniendo a prueba su lealtad y a la vez alimentando su curiosidad. Primero, le dije que mi fuerza se desvanecería si me ataban con cuerdas frescas. Los filisteos lo intentaron, pero me deshice de las ataduras sin dificultad. Luego, le hablé de unas cuerdas nuevas nunca usadas, pero, una vez más, me liberé sin esfuerzo. Su insistencia continuaba, y aunque en mi corazón comenzaba a notar una sombra de duda, me mantenía junto a ella, ciego de amor o, tal vez, de una desesperada necesidad de sentirme querido. Finalmente, cedí a sus demandas y le revelé el verdadero secreto de mi fuerza, mi cabello. Le conté sobre el voto nazareo, sobre la promesa que Dios y mis padres habían hecho, y cómo, mientras mi cabello permaneciera intacto, la fuerza de Dios seguiría en mí. Esa noche, mientras dormía profundamente, Dalila me traicionó de la manera más vil. Con mis cabellos cortados y mi vínculo con Dios roto, desperté sintiéndome vacío y débil. No solo había perdido mi fuerza, sino que había perdido la conexión que me mantenía vivo y guiado. Al abrir los ojos, vi a los filisteos rodeándome, y fue en ese instante cuando comprendí la magnitud de mi error. Intenté luchar, pero mi cuerpo, ahora frágil, no respondió como antes. Me capturaron, y para asegurarse de que nunca volviera a ser una amenaza, me cegaron, sumiéndome en una oscuridad que era un reflejo de mi caída interna. Me llevaron prisionero a Gaza, donde, encadenado y sin vista, fui forzado a trabajar como un animal, moliendo grano en una prisión. Cada día que pasaba, el peso de mi traición a Dios se hacía más insoportable. Había entregado mi mayor don, la fuerza divina que me fue dada para proteger a mi pueblo, por un momento de debilidad. Dalila había sido la última pieza en un juego de traiciones y engaños, pero, en última instancia, mi caída fue resultado de mi propia ceguera espiritual. Había fallado no solo a mí mismo, sino a Dios y a Israel. A medida que trabajaba en la oscuridad, mis pensamientos se regresaban hacia el Creador. Mi cabello comenzó a crecer lentamente, y con él, una esperanza silenciosa. Sabía que no merecía el perdón de Dios, pero también comprendía que mi fuerza y mi vida estaban en sus manos, y que aún podía haber un propósito para mí. Los días en prisión se hicieron largos, y la oscuridad en mis ojos solo amplificaba la tristeza en mi corazón. Era una oscuridad que reflejaba la pérdida de mi fuerza y mi propósito. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Mi cabello, símbolo de la promesa de Dios, crecía poco a poco, y con él, mi espíritu se fortalecía en silencio. Sentía que, aunque lo había perdido todo, Dios no me había abandonado por completo. Empecé a hablar con Él en esos días de aislamiento, pidiéndole perdón, aceptando la carga de mis errores y la soberbia que me había cegado aún antes de perder la vista. Mi cuerpo, debilitado y ciego, ya no albergaba la fuerza de antes, pero mi fe, en esa soledad, se volvió inquebrantable. Un día, los filisteos decidieron celebrar su victoria sobre mí con un gran banquete en el templo de su dios Dagón. Habían reunido miles de personas y
y los líderes de los filisteos estaban ahí para disfrutar de la ocasión. Quería burlarse de mí, el hombre que alguna vez había sido su mayor enemigo, el mismo que ahora no era más que un prisionero débil y sin ojos. Me sacaron de la celda y, entre risas y burlas, me condujeron al centro del templo para que los filisteos pudieran admirar cómo aquel poderoso Sansón había caído tan bajo. Pero en mi corazón sentí que Dios estaba conmigo de nuevo. Le rogué en silencio que me diera una última oportunidad, no para recuperar mi fuerza por orgullo o venganza personal, sino para cumplir con el propósito que Él me había encomendado desde antes de nacer: liberar a Israel de sus opresores. Con voz temblorosa y sincera, oré: Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, para que pueda vengarme de los filisteos por todo el daño que han hecho a tu pueblo. Sabía que esta sería mi última petición, el último acto de mi vida, y estaba preparado para entregarlo todo. Pidieron a un joven que me guiara hacia las columnas centrales del templo, y con las manos temblorosas palpé su forma, sintiendo la fuerza que aún residía en mis brazos. Cerré los ojos y con el último aliento de mi fe, apoyé las manos sobre las columnas y empujé con todas mis fuerzas. Sentí el temblor bajo mis pies mientras el edificio comenzaba a ceder, y por un instante, una paz profunda se apoderó de mí. Supe que, al final, había recuperado el favor de Dios. En ese momento de sacrificio entregué todo lo que era, sin reservas, por el bien de mi pueblo y en honor a la promesa divina. El templo se vino abajo en un estruendo de destrucción. Las columnas cedieron, y en cuestión de segundos, el techo y las paredes colapsaron, aplastando a los filisteos que se burlaban de mí. Entre ellos estaban los líderes de su ejército, aquellos que habían oprimido a Israel durante tantos años. Mi vida terminó ahí, bajo los escombros del templo de Dagón, pero con la certeza de que había cumplido el propósito para el que fui creado. Aquella fue mi redención final, el último acto de mi vida, un sacrificio que liberaría a mi pueblo y pondría fin a la opresión de los filisteos. Mis días de gloria, mis errores, mis caídas y mis victorias culminaron en ese instante. Mi historia no fue la de un héroe perfecto, sino la de un hombre débil que aprendió a confiar en la fuerza de Dios. Había perdido todo, pero al final, Dios me devolvió lo que más necesitaba: una oportunidad de redimirme y de cumplir con su voluntad. Y esta es mi historia. Soy Sansón, hijo de Manoa, juez de Israel. Que el Dios de todo les bendiga y les acompañe en cada día. Shalom, mis queridos amigos.